partir del 25 de mayo entrará en vigor el Reglamento General de Protección de Datos que modificará la gestión y tratamiento de los datos personales de las empresas. Su llegada ha supuesto un reto para la mayoría de pymes salmantinas que tendrán que adaptarse en menos de 2 meses a esta normativa estatal. Nos encontramos en las oficinas del Grupo CREATSA y estamos con Ángel Benito, abogado y delegado de Protección de Datos, y Cleo Martín, del Grupo CREATSA, que nos van a explicar en qué consiste esta nueva ley y qué es necesario para cumplirla. ¿Qué es el Reglamento Europeo de Protección de Datos y por qué es tan importante? Vale, el reglamento es, en primer lugar, un reglamento, es decir, una normativa europea diferente a la directiva. Las directivas necesitan una transposición al ordenamiento estatal y el reglamento es, digamos, completamente obligatorio en todos sus términos y directamente aplicable a cada Estado miembro. Lo importante del reglamento es que cambia completamente la mentalidad y los procesos, de manera que vamos a tener que afrontar todo el tema de la privacidad como sociedad, con el uso de la tecnología y como empresas de otra manera muy diferente a como lo hacíamos con la LOPD. ¿Qué es un dato personal? ¿Hay datos personales más importantes o sensibles que otros? Pues sí, un dato personal realmente es algo que nos puede identificar como persona, identificable. Los datos personales son acumulados por las empresas de distintas maneras, tanto en registros digitales como en formato papel. Efectivamente hay datos de distinto nivel, los datos efectivamente se clasifican con la actual LOPD en datos de nivel básico, medio y alto. De cara a la nueva ley, al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, se amplía la categoría de datos especialmente sensibles, los que serían de nivel alto, incluyendo, por ejemplo, pues, datos biométricos y la imagen y la voz. ¿Cómo impacta en las empresas la nueva normativa europea? Pues, como os decía antes, cambia profundamente la mentalidad y los procesos. Para las empresas significa que antes con la LOPD bastaba que tuvieran una serie de medidas, papeles y requisitos, es decir, cumpliendo ya no te sancionaban, y ahora ya no basta con no incumplir, sino que las empresas tienen que estar haciendo un constante monitoreo y autoexamen de cómo están cumpliendo la legalidad, en este caso el Reglamento Europeo. Eso va a impactar incluso en el examen de por qué estamos tratando los datos de los usuarios y para qué finalidades. Y esto hace que la perspectiva nueva sea no la de los ficheros, sino la del enfoque de riesgo. ¿Qué tiene que hacer una empresa para cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos? Pues en principio, fundamentalmente lo que tiene que hacer es conocer a fondo dicho reglamento. Para ello, efectivamente, dado que la mayoría de las empresas no cuentan con un personal cualificado al respecto para poder cumplir con el reglamento, pues deben contratar unos servicios de consultoría para efectivamente encuadrar dentro de lo que es su actividad toda la actuación que hay que plantear de cara al reglamento. Son actuaciones que vienen en paralelo, vienen a desarrollarse de forma muy similar a lo que era la anterior Ley Orgánica de Protección de Datos, pero efectivamente tiene unos requisitos adicionales que no sirven directamente a decir ya tengo aquello, pues bueno, con un poquito que haga ya estoy cumpliendo el nuevo reglamento. No hay que hacer una serie de actuaciones, ya no se puede dejar efectivamente, como por ejemplo recabar el consentimiento de forma tácita, ahora hay que hacerlo de forma expresa, así como otra serie de actuaciones que hay que realizar, llevar un registro de actividades, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el anterior régimen y la nueva regulación del Reglamento General de Protección de Datos? Bueno, pues con la LOPD era obligatorio inscribir los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. Con el RGPD desaparece esa obligación de inscribir ficheros, pero va a haber que llevar un registro de actividades de tratamiento. Además, al recoger dichos datos a los usuarios, había que informar pues, de forma expresa, precisa e inequívoca. Ahora hay que informar a los usuarios de forma concisa, transparente y en un lenguaje para nada enrevesado y que tiene que ser claro y sencillo. El titular de los datos, en el anterior con la LOPD, tenía una serie de derechos, 4 en concreto: el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. Ahora se refuerza el catálogo de los derechos de los ciudadanos,
apareciendo el derecho, por ejemplo, de portabilidad y el de limitación del tratamiento. Con la LOPD no había obligación de comunicar brechas de seguridad en las empresas a nivel de protección de datos. Vale, ahora con el reglamento es necesario comunicar a la Agencia de Protección de Datos y a los propios usuarios afectados las brechas de seguridad en un plazo máximo de 72 horas. Con la LOPD el rango de sanciones oscilaba entre los 900 y los 600.000 euros. Las sanciones pueden llegar con el Reglamento General de Protección de Datos incluso hasta 20 millones de euros o al 4% del volumen total global anual de negocio de una empresa. Esto supondría, por ejemplo, que en el caso de Mercadona o Repsol, las multas administrativas llegasen a los 700 millones de euros. Con la LOPD no es obligatorio evaluar el impacto de actividad de la empresa sobre la privacidad de los datos de los usuarios. Con el RGPD es necesario realizar siempre un análisis de riesgos y ese análisis de riesgos nos puede llevar en algunos casos a la necesidad de realizar una evaluación de impacto de protección de datos. Con la LOPD no se imponen requisitos determinados sobre los procesos de los tratamientos de datos, salvo el principio de calidad. Con el RGPD se imponen nuevos procesos muy básicos y son completamente obligatorios, como son la minimización de los datos y la pseudonimización, que nos va a llevar casi al cifrado por defecto. Con la LOPD el consentimiento de los usuarios puede ser tácito, es decir, no es necesario que fuera expreso y siempre es válido si el titular de los datos no se opone a los mismos. Con el RGPD el consentimiento va a ser siempre inequívoco y afirmativo y hay que demostrar que el usuario consintió. Con la LOPD el único garante del cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos es la Agencia Española de Protección de Datos. Con el RGPD surge la figura nueva del DPO, que va a ser como un supervisor de cumplimiento, un intermediario entre las empresas y la Agencia de Protección de Datos. ¿En qué consiste la nueva figura del delegado de protección de datos? El delegado de protección de datos efectivamente es una figura nueva que crea el Reglamento General de Protección de Datos y no se parece para nada a su figura homónima del delegado de protección de datos conforme a la antigua legislación y conforme a la LOPD, ¿no? Es una figura que se va, si me permiten la expresión, convertir en una especie de intermediario entre las empresas y la autoridad de control. No todas las empresas tienen que nombrar al delegado de protección de datos, van a ser obligatorio esta figura en el caso de las administraciones y entidades públicas, en el caso de aquellas empresas que hagan una observancia habitual y sistemática de datos personales a gran escala, y también, por ejemplo, en el caso de que se monitoricen a gran escala datos de carácter sensible. Esto hace, por ejemplo, que sea obligatoria la figura del DPO para un simple autónomo, como pueda ser un detective privado, una empresa que se dedique al juego, un comercio online, o también, pues, como hemos dicho, para administraciones públicas y entidades administrativas. Para el DPO se va a exigir, en principio no hay una exigencia de que sea un perfil jurídico, pero sí que el reglamento muestra predilección para que así lo sea, pero en todo caso no existe esa obligación y puede ocupar ese puesto perfectamente un técnico con la debida formación y acreditación por parte de la agencia y del ENAC. ¿Cómo puede ayudar CREASA, consultoría a las empresas, a cumplir con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos? Bueno, pues desde CREASA Consultoría lo que estamos haciendo es desarrollar un modelo de trabajo para efectivamente implantar dentro de las empresas todas las capacidades, todas las novedades que impone el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, contamos con efectivamente auditoría, la consultoría y, por supuesto, la formación de los trabajadores de la empresa, ¿no?, que vayan a manejar, fundamentalmente de aquellos que vayan a manejar datos de carácter personal. ¿Eso qué va a hacer? Pues va a hacer que las empresas que contraten nuestros servicios tengan más asequible y sea más fácil para ellos adaptarse a la nueva normativa
y por supuesto con un seguimiento continuo posterior, va a ser una asesoría continuada durante el año siguiente a lo que es la implantación propiamente en la empresa del Reglamento General de Protección de Datos.